Bienvenidos a nuestro canal, Transmitiendo Conocimientos. Queremos ayudaros a despertar conciencia. Y como siempre, estamos con vosotros, Galo, Francisco y Julia. En esta ocasión queremos hablaros de los registros acásicos. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues tenemos aquí a Galo, estamos todos, para comentaros qué son los registros acásicos. Los registros acásicos es una cosa muy sencilla, aunque parezca que es muy complicado. Significa que en todos los sitios está, dentro, fuera y de nosotros está, y podemos saber el presente, el pasado y el futuro de todo lo que nos rodea. Diremos que esto no tiene ninguna base científica, ni que es una tontería, pero realmente, si atendemos a unos principios de la física cuántica, que sobre todo Heisenberg dijo dos cosas: el carácter no local del tiempo, que significa que el tiempo está en todas las partes, dentro y fuera de nosotros, y otra cosa, que nosotros influimos en las mediciones de las cosas, que significa, de alguna forma vino a explicar que era la brujería, y de alguna forma vino a explicar que cómo podemos utilizar herramientas para visualizar. Por ejemplo, ¿qué es un registro acásico? Para imaginarlo, imaginemos que tenemos un libro que está en una biblioteca y la biblioteca tiene todos los volúmenes necesarios. En estos volúmenes hay un libro que tiene muchas hojas y está la historia de todo lo que vaya a suceder de una cosa determinada, cualquier tema. Y en ese empezamos y está el principio, el pasado y el futuro. Y nosotros tenemos acceso a la biblioteca. Y nosotros lo empezamos a leer el libro poco a poco y lo vamos leyendo. Pero eso nos toma un tiempo hasta que tenemos toda la información. Eso es el tiempo. Y lo que nos dice el registro acásico y lo que nos dice la física cuántica, que como tiene el carácter no local, que no está en un sitio determinado, sino que está en todos los sitios, podemos acceder a cualquier tipo de información. Tal como lo dices, parece muy facilito, Galo? Esto tiene miles de años y cientos de años, los registros acásicos, y la forma de acceder. Aquí tenemos a un especialista en templarios que conoce muy bien las formas templarias de adivinación. Posiblemente el tarot sea uno de ellos, de los métodos indirectos. Venga, Francisco, mete ahí cuya. Hola a todos. Yo cuando comenzaba, ya hace muchos años, empecé a aprender un poquito de los registros acásicos, que por cierto haría una pequeña diferenciación entre lo que ahora se conoce como registros acásicos y los registros acásicos que nos enseñaban la mística, la filosofía tibetana, que tiene más de 5.000 años, en la cual expresa precisamente lo que tú has dicho, que hay un registro que está fuera de nuestro espacio-tiempo, fuera de nuestro planeta, fuera de la concepción mental que nosotros tenemos del mundo, y en la cual tenemos, en la cual está todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, todo lo que pasará de la humanidad y de todo lo demás. Esto, claro, en una concepción lineal del tiempo en el que creemos todavía que el ser humano es lo único que hay, y que vivimos aquí 80 años y que después ya no hay nada, y que realmente todo lo podemos entender con la mente, etcétera, pues no tiene ningún sentido. Pero como bien decías, la física moderna nos habla de que no existe el tiempo, o sí existe y es lo único que existiría, pero no en la concepción que conocemos. Entonces yo me iría a algo como mucho más sencillo. Hay algo por encima de nosotros, de nuestra mente, por supuesto, donde se va registrando todo lo que acontece, al menos en el universo conocido. Si luego ya no vamos al multiverso nos perdemos, pero en lo que podemos un poco abarcar con nuestra conciencia, que no la mente, pues existiría ese registro acásico. Ellos le llamaban archivo acásico, por cierto, donde podemos acceder, no pensar, no saber, sino acceder a él a través de muchas maneras, pues para tener conocimientos. Otros le llaman iluminación, etcétera. En cuanto a lo que decías, me ha encantado lo que has comentado de la biblioteca, y gracias por dar de nuevo paso al mundo del temple, que sabes que me encanta. Sería ese famoso libro de la sabiduría atlante, donde está todo escrito, un libro en blanco, que el iniciado, en cuanto más va teniendo conocimiento de iniciación, más va pudiendo leer en él. Lo que se trata es formas de verlo, distintas palabras, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, pero tiene, aunque se trate de ocultar, sí tiene una base científica, sobre todo por las universidades de Princeton, las universidades de Dublín y la Universidad de Dublín. Y una cosa que siempre digo yo: la inteligencia artificial nunca va a llegar al cerebro, porque el cerebro tiene capacidades, digamos, cuánticas, capacidades de percepción que no tiene en ningún momento un ordenador de ninguna forma. Está basada en la forma de trabajar el ordenador. Y un dato muy curioso:
Se dice que las antenas de todo esto están en la parte de atrás, unos sitios de vacío, unos microtúbulos, en la parte de atrás de la espalda. ¿Dónde está la sala de los ángeles? En la parte de atrás de la espalda. Entonces, volviendo. Y el cerebro trabaja, tiene intuiciones en plan natural, tiene intuiciones de todo, intuiciones, premoniciones, sueños lúcidos, tiene todo tipo de eventos atemporales. Lo único que necesitamos para poder acceder a los registros acásicos, una vez que ya vemos que tiene una serie de capacidades, que tenemos las capacidades y que científicamente vienen a decir que está todo ahí, que necesitamos métodos para poder acceder a los registros acásicos. Y otra cosa, también tenemos claro que todo el mundo, todo a nuestro nivel es energía que está vibrando. Luego, como la física es energía que está vibrando, y se suman energías, se suman frecuencias, se bajan, armónicos. Si somos capaces de utilizar esto con un método sencillo y engañando, entre comillas, a la mente, podríamos acceder a los registros acásicos. Yo creo que la idea del registro acásico es fácil de entender. Por cierto, Dios está, ¿qué dicen todas las religiones? Dios está dentro y fuera de nosotros a la vez. Un registro, el carácter no local del tiempo es que está dentro de nosotros y fuera. Hoy en día con las partículas también se ve, la computacional cuántica te dice que una partícula se mueve de una forma y otra que está a miles de kilómetros de distancia, se mueven los dos instantáneamente, que es lo que están basando los ordenadores cuánticos. Luego nosotros tenemos la mejor herramienta que hay, desde mi punto de vista, para acceder a todo esto. ¿Cuál es? Nuestro cerebro. Cerebro. Paco, completamente Francisco. de acuerdo, pero lo que pasa es que el cerebro para mí se me queda pequeño. Es decir, comparto contigo que la inteligencia artificial, los superordenadores, por muy grandes y potentes que sean, nunca jamás llegarán al cerebro o a la mente humana o al ser humano, porque claro, no es solamente el cerebro en sí, el encéfalo en sí, sino que es todo el cuerpo vibracional del ser humano, por un motivo. Esos mega ordenadores, por muy gigantescos que sean y mucha inteligencia artificial que pongan, solamente se basan en datos que ya se han metido. Van a unas velocidades increíbles, por supuesto, manejarán infinita cantidad de datos. Pero es que el ser humano vibra con el universo. No es que Dios esté dentro y fuera, es que somos Dios. Somos parte, Dios, Tao, universo, somos partes de él. Entonces, un ordenador podría ser, pero al fin y al cabo es una criatura nuestra. Pero lo hemos hecho nosotros. Mira, pero déjame decirte una cosa importante. La diferencia entre un ordenador y un cerebro humano es que el ordenador solamente calcula y decide sobre unos datos. Cualquier mamífero y persona lo que hace es elegir entre opciones, porque tiene capacidades en ese momento de intuición, de percepción a otros niveles. Entonces, uno decide sobre base de datos, miles de posibilidades. Cuanto más rápido compute, más información, más posibilidades, más tengo caminos de llegar al siguiente paso y de llegar. Sin embargo, ¿qué pasa con la cabeza? La cabeza lo que hace es que elige. Y otra cosa es que muy poca gente sabe, que los estudios dicen que una cabeza bien organizada es capaz de parar un ordenador. Y cualquiera que haya trabajado en informática ve cómo unas personas son capaces de desordenar, y existen experimentos de los rituales al respecto en las universidades, de ordenar la aleatoriedad. Luego nunca podrá ser un ordenador como una cabeza que tiene conexiones con los niveles superiores. De hecho, se ha descubierto, porque la ciencia investiga y trabaja y nos trae descubrimientos, que ciertas partes de la neurona, pues resulta que cuando una persona medita, cuando una persona es espiritual, cuando una persona se eleva, lo que nosotros decimos se eleva vibracionalmente, pues su vibración también se eleva. En vez de 4 hercios está en 8 hercios. Es decir, hay cambios en nuestro interior que a través que nos iluminamos, que nos elevamos vibracionalmente a través, pues como insisto, de la meditación, de la espiritualidad, del trabajo, por ejemplo, con los archivos o registros acásicos, como estamos llamando ahora, pues dentro de nuestro cuerpo hay vibraciones, pero no solo, lo único que yo ponía en la puntilla era que no solo el apunte, era en la mente. En todo está el segundo cerebro, está en pero todo. Perdona, nuestro cerebro sirve para conectar y analizar niveles superiores de conciencia y acceder a niveles de otro nivel por el ADN y la curva y la forma que tiene. Luego, no solamente computa, sino que es capaz de conectar
con la iluminación y con los conocimientos de los registros acásicos. Y mientras yo más sepa de una cosa, más puedo avanzar en evolucionar, iluminarme y acceder a cosas y saber más. Sí, sí, pero si no estoy diciendo que no, simplemente es que es el ser humano, y precisamente el ser humano, el que con su vibración global como ser, nos llamamos ser humanidad, es capaz de ponerse en comunicación, acceder a una serie de frecuencias, de vibraciones. Es que no tenemos otra palabra, usamos las palabras que tenemos. A lo mejor es otra cosa, pero somos capaces de comunicarnos, de acceder a unas vibraciones que no están ni siquiera en nuestro espacio-tiempo posiblemente. ¿Cómo se hace eso? Pues aún la ciencia no lo explica, pero es que para millones de personas y miles de años no era tan necesario. Si una persona es capaz de acceder al archivo acásico, registro acásico, y traerse información que le sirve para su vida y para toda la humanidad, el hecho de que sea a través de tal frecuencia y tal otra, tal máquina lo coja, no es importante. Yo como espiritualista sigo diciendo que la ciencia, que es muy necesaria, es muy importante, no todo lo puedo explicar aún. Quizás dentro de 10, 20 o 200 años explique exactamente un estado místico. Hoy no. Hoy yo pero creo que a lo largo sí. de la historia... Lo que pasa es que no interesa que se explique. Bueno, puede ser. O sea, yo desde mi punto de vista, un estado místico, que es el acceso a los acásicos, a toda la información. Hay universidades que tienen estudios, universidades muy importantes, que lo certifican. Y ahora me dicen en la campaña de publicidad de que no, eso no es así. Sí existe, lo que pasa es que mucha campaña, porque ¿cómo le vas a decir a una persona que hay un grupo de personas o alguien que tiene acceso a cierto tipo de información sin necesidad de estar allí? Pues la estructura del mundo se cae, literalmente. Pero es que eso, Galo, ha existido a lo largo de la historia. Y todos los grandes jerarcas, todos los grandes reyes de la humanidad conocida, y sabemos que entrar en batalla si habían recibido primero una información previa de la persona de confianza que había cedido a lo que ahora llamamos registro acásico, le había dicho ve a la batalla o no vayas a la batalla. El brujo vidente que está en todas las culturas. Claro, ya ves que además he sido cauto en no decir ni brujo ni vidente ni nada por el estilo, porque hay gente todavía que, claro, es que estamos hablando, precisamente los científicos, que no creen en algo que es innato en el ser humano y que lleva desde que el ser humano es ser humano, desde que ¿Estás hablando del científico real o de la científica oficial que te publica? Del científico oficial, obviamente. Del científico oficial. Obviamente que, como tú bien dices, al fin y al cabo el científico oficial que está en una universidad cobra de una manera, recibe dinero con una serie de intereses. El científico en sí es curioso por naturaleza y diría, vamos a ver, si esto ha pasado una vez voy a investigarlo. No. La ciencia oficial sabemos que no lo hace. Pero para los que no somos científicos oficiales, y además no somos científicos porque venimos de otras disciplinas, hay cosas que las conocemos, que las sabemos, que las vivimos, porque muchos de nuestros escuchantes ahora mismo están diciendo, seguro, es que yo lo siento, es que yo sé que no sé la palabra, pero es que yo llego, recibo información, claro, porque es innato del ser humano, no hace falta que nos lo diga un científico. Pero fíjate que incluso lo dicen. Aldrich, creo que se llama Neotecnia, fue el astronauta que dio la vuelta, ha creado un instituto basado en todas estas cosas, en todos estos temas, y que analiza sueños lúcidos y el sueño lúcido. La Universidad de Princeton hace rituales y tiene unas máquinas en todo el mundo que se llama X, de conciencia global, que analiza la ordenación de la aleatoriedad cuando se producen grandes eventos planetarios o a través de rituales. Luego estamos viendo que sí existe la información. Lo que pasa es que, por el otro lado, dice, ¿cómo le voy a decir a una persona que puede mejorar en muchas cosas y evitar un peligro y saber que me están mintiendo? Pero lo importante de todo esto es también saber los métodos que se pueden utilizar. Creo que el doctor Aldrin, y si no da igual, Aldrin, que es el ingeniero, en el año 1969, creo que es cuando hace con Armstrong, Collins y Aldrin, suben en el Apolo 9, no me acuerdo, en el Apolo que es. Sí. En el 69 sí sé qué es. Llegan a la Luna, ¿no? Vale. Y hay una serie de Apolos que suben y hay más viajes a la Luna, etcétera. Bueno, uno de los motivos fundamentales de que se subiera a la Luna, fijaros, aparte de colonizarla y descubrirla y traerse una piedra y tal, una de las grandes investigaciones que se estuvo haciendo durante años es la transmisión telepática, el trabajo mental desde la Tierra hasta la Luna, y los astronautas, científicos todos, se sometían a una serie de experimentos
de control mental, pero sí que existe de la telepatía. constancia, existe la constancia. Quiero Ahora mismo decir que existe desde un siempre, instituto que dice, claro, y están pero desarrollando estamos en esto sobre... lo dice ahora en el 2022. Pero no, es que llevan ya años trabajando en ellos. sí, el instituto y el proyecto Conciencia Global, que todo el mundo se ha chorreado de mí, con la Universidad de Princeton, Sí. y con la aleatoriedad, también está cuando están todos los sex, y los huevos y todas las cosas, y están ahí en Internet, solamente hay que buscarlo. Y los estudios están en Internet también, que se ven. Luego, nadie se gasta en mandar a alguien a la Luna dinero para saber esto. El submarino, el primer submarino atómico, con las cartas Zener que pasó por debajo, que también está escrito debajo del polo. O sea, los trabajos de Duke con las cartas Zener en la Universidad de... La cosa está en que ahora un científico oficial que diga voy a investigar, estamos haciendo esto, que sepamos que llevamos décadas, desde antes de los 50, antes ya se está investigando todo eso, ya se conoce. ¿Por qué? Porque los que realmente investigan y ponen dinero saben de sobra que durante miles de años el ser humano ha tomado contacto con el registro acásico, lo que yo llamo archivo acásico, y lo ha utilizado para su bien o para el bien de otros. ¿Se sabe? Para el mal. Bueno, para el bien de otros. El bien de otros puede ser el mal de otros. Sí. Claro, porque si dice ataca hoy o vete a la batalla mañana, obviamente si tú ganas, el mal es mal para el que ha otro. perdido. Eso siempre ha pasado, ¿no? Pero que desde siempre ha existido. Lo que pasa es que la ciencia avanza y va descubriendo cosas que ya se conoce, ya se ha trabajado en todo esto, es a lo que yo me refiero, y que en realidad, para mí, desde la espiritualidad se puede trabajar exactamente lo mismo. Entonces una persona no hace falta estar en un laboratorio científico para desarrollar y el poder acceder más fácilmente a su registro acásico o al registro acásico, sino que en su propia autoconciencia y su propia conciencia lo puede hacer. Es mucho más sencillo de lo que parece, y todas las noches cuando vamos a dormir y soñamos estamos subiendo a los registros acásicos y estamos trayendo información. No hace falta que alguien como Freud, que para mí no está muy en la línea, diga vamos a interpretar los sueños, porque el sueño solo lo puede interpretar la persona en base a su iniciación, a su senda de vida, ese libro en blanco que decíamos. Y la persona recibe mucha información, mucha iluminación, mucha sabiduría, mucha datos de cómo tiene que ir en su vida, gracias a que todas las noches sube al registro acásico. ¿Qué tiene que hacer? Aprender a hacerlo mejor, tomar conciencia y ponerlo de alguna manera en consonancia con su vida. Más importante quizás que Freud sea Jung, pero, y aquí tenemos grandes especialistas, esto se puede acceder de dos formas y dos tipos. Uno, de una forma directa y de una forma indirecta. De la forma directa son los que utiliza, podríamos hablar del tarot y de las runas y chin y todo esto y otra de una forma directa, una indirecta y la otra directa. La directa podría ser a través de una metodología tipo péndulo, concentración y todo estos tipos y así por este camino. Entonces yo creo que los registros acásicos, si los sabemos utilizar, se puede utilizar para evolucionar en nuestro camino, para tener la iluminación, no deja de ser conocimiento y andar un camino. Me ha parecido muy interesante. La verdad es que yo no he hecho más que escuchar porque me encanta oíros. ¿Qué os parece si me has dado tú una idea, si preparamos algo sobre los sueños lúcidos? Pues es un campo maravilloso que sé que tiene un gran interés en la mayoría de las personas, porque todo el mundo sueña, aunque ellos creen que no, y se puede sacar mucho beneficio de los sueños. Y cuando se llega a controlar, si digo las palabras controlar, los sueños y se transforman en lúcidos, pues la persona cambia completamente, absolutamente. Quedamos emplazados para otro día con ese tema. ¿Carlos? Vale. ¿Francisco? Perfecto. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Pronto volveremos con otros temas. Hasta pronto.